Vamos a platicar sobre qué es la participación de los trabajadores en las utilidades, quién tiene derecho a recibirla, cómo se calculan, cuál es el plazo para que los trabajadores puedan recibirla, qué pasa ahora con la reforma en el tema de la subcontratación laboral, cómo afecta esto en términos del PTU. Para ello tenemos en la línea a Rolando Silva, él es vicepresidente de apoyo a federadas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Cómo estás, Rolando? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Por acá todo bien, te saludo con mucho gusto, Darío, Rogelio, un gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio, a sus órdenes. No, bueno, pues de entrada, ¿qué es la participación de los trabajadores en las utilidades, el famoso PTU? Mira, esta PTU es un derecho constitucional que tiene su origen en la intención de una redistribución de la riqueza, más que en un bono de desempeño, más que en una prestación que motive la productividad. Tiene su origen en la intención de distribuir de forma diferente la riqueza. Entonces podríamos llegar a la conclusión de que es un derecho constitucional de los trabajadores que trabajan para alguien que genera utilidades, ¿no? Que sería el primer factor indispensable. Por supuesto, Rolando. Rolando, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? A partir de estas reformas que pues se dieron el año pasado ya en su instrumentación en el tema del outsourcing, de la subcontratación, ¿ves algún cambio en el reparto de utilidades que está en puerta? Sí, por supuesto. Hay una modificación a la Ley Federal del Trabajo, específicamente un tope, o sea, lo que se incluyó dentro del artículo 127 de esta Ley Federal del Trabajo, que es el artículo que describe todo el proceso de reparto, es un tope, un tope que se limita ya sea a 3 veces del salario nominal o el promedio de lo que se hubiese recibido por este concepto en los últimos 3 años. El cambio entonces no es un incremento en una prestación, no es una obligación adicional, es exclusivamente un tope que limita la cantidad de dinero que puede recibir un trabajador por concepto de utilidades, que se entiende es pues el resultado de la negociación entre el sector empresarial, el sector obrero y por supuesto el gobierno. Se convertiría en un tope como tal. ¿Cuál es el plazo para que los trabajadores puedan recibirla? Ok, el plazo nace a partir de que las utilidades están determinadas de manera oficial y esto podríamos tomarlo como la fecha en la que se presenta la declaración anual. Yo podría presentar mi declaración anual si soy persona moral en marzo, si soy persona física en abril, pero también en este ejercicio, más bien en el ejercicio pasado, pude haber presentado mi declaración de manera anticipada si, como consecuencia de esta misma reforma en materia de subcontratación, tuve que hacer una fusión, tuve que liquidar alguna empresa y parte del proceso para liquidar una empresa es anticipar esta presentación de la declaración. Entonces las fechas en las que comienza a correr el plazo, que es de 60 días a partir de que se presenta, pues bueno, tienen diferentes fechas de inicio. Y previo a que tenga que hacer el reparto, que el reparto en realidad no lo calcula el patrón, tendría que yo darle los elementos, proporcionar la información a mis trabajadores en los siguientes 10 días de que presento la declaración para que ellos puedan evaluar la razonabilidad de las cifras que estoy presentando justamente al SAT. Efectivamente, Rolando. ¿Y tú ves este año que más trabajadores recibirán utilidades con estos cambios laborales? Definitivamente va a haber más trabajadores, pero sería muy difícil conectar esta modificación que no representa más que un tope en la cantidad que pueden recibir los trabajadores con un beneficio para ellos. Por supuesto que va a haber más trabajadores beneficiados, pero tiene mucho más que ver con la imposibilidad práctica de que haya empresas generadoras de utilidad sin trabajadores. Por lo tanto, la consecuencia, o más bien este crecimiento en la cantidad de dinero que se va a dar, o el crecimiento del número de los trabajadores que la van a recibir, es consecuencia de las modificaciones que impiden no tener trabajadores, y lejos está de ser consecuencia de una modificación que no representa más que un tope para el ingreso del trabajador. Sí hay diferencia, pero el motivo no es la modificación en el tema de PTU, sino el resto de las modificaciones en su contratación. ¿Y cómo afecta esto en términos del PTU, esta
subcontratación en la reforma que se hizo en la materia. Sí, disculpa, creo que te perdí un poco al final, disculpa. Sí, que cómo afectaría pues esta reforma a la subcontratación, a la práctica del outsourcing, toda esta reforma que se hizo, cómo afecta al PTU. Ok, mira, es muy claro. En México teníamos una práctica generalizada de no pagar la PTU, ¿no? De no participar a nuestros trabajadores. Y esto se colgaba o a lo mejor se justificaba con una razón muy sencilla: no soy patrón. Y ¿qué traía como consecuencia? Bueno, que las empresas que en realidad generaban las utilidades no tenían oficialmente trabajadores. Con las modificaciones que se dieron de esta reforma, en donde pues se limita o se prohíbe bajo algunas circunstancias la subcontratación, me veo obligado a tener colaboradores directamente contratados en la empresa. Y es este cambio el que me obliga a tener trabajadores contratados dentro de mi nómina y afectar con eso mi resultado, el que va a traer como consecuencia, bueno, pues que más trabajadores sean participados de la PTU y en consecuencia que la cantidad sea mayor. Pero tiene que ver más con la imposibilidad práctica de operar sin empleados y no tanto con la definición de un tope. La definición de un tope es claramente el resultado de una negociación entre algunos empresarios, algunos trabajadores y una representación gubernamental, que entiendo fue uno de los aspectos que desatoraron, ¿no?, la negociación para poder aprobar todo el resto de las modificaciones, pero insistiría en que poco tiene que ver con un beneficio para el trabajador. Claro. Rolando, ¿y cómo se calcula el PTU? Tengo entendido es a partir de la utilidad bruta. ¿Qué porcentaje se puede distribuir entre los trabajadores? Ok, hoy en día es un 10%, este 10% no es fijo, o sea, si la PTU fuera cara en algún momento se podría disminuir o se podría aumentar. Hay una comisión nacional que tiene esta función, justamente establecer, revisar y en su caso modificar el porcentaje. Hoy hablamos de un 10% de la utilidad fiscal. Hay algunas particularidades que podrían variar este cálculo, pero en términos generales hablamos de una utilidad fiscal y tendríamos que determinar el porcentaje que dictara esta comisión, que es desde hace varios años, me parece unos 20 años, un 10%. Entonces tenemos un 10% de las utilidades fiscales y este se va a repartir en los trabajadores, con la gran diferencia de que a partir de este año la PTU que determinamos como el 10% podría ser mucho menor a la que efectivamente se reparta. O sea, ese 10% podría ser por mucho mayor a la cantidad que tenga finalmente como PTU repartida por la aplicación del tope de 3 meses. Pues Rolando Silva, vicepresidente de apoyo a federadas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, te apreciamos mucho esta plática. Hombre, un gusto para mí, estamos a sus órdenes, por supuesto.